Hola a todos. Continuemos descubriendo cosas interesantes en el increíble mundo de Python. En esta ocasión, el manejo de archivos. Si alguna vez se han preguntado cómo las aplicaciones guardan y usan información después, están en el lugar perfecto. En este emocionante recorrido, aprenderemos a comunicarnos con nuestra computadora para guardar y usar datos de forma permanente. Es como darle memoria a largo plazo a nuestros programas. Prepárense para liberar el poder de los archivos y llevar sus habilidades de programación al siguiente nivel. ¿Están listos para comenzar? ¡Vamos! Imagínense un mundo sin archivos. Cada vez que cerramos un programa, perdemos todo nuestro progreso. Los archivos son como cofres mágicos que nos permiten guardar información importante para usarla después. En programación, los archivos son súper importantes. Nos permiten guardar configuraciones, resultados de cálculos e incluso crear nuevas aplicaciones. Desde videojuegos que guardan tu progreso hasta aplicaciones de música que guardan tus canciones preferidas, los archivos hacen posible la magia. Para usar un archivo, primero necesitamos abrirlo. Aquí es donde entra la función Open. Imaginen que Open es como una llave mágica que nos permite entrar al contenido del archivo. Open recibe dos cosas importantes: el nombre del archivo y cómo queremos abrirlo. La forma de apertura nos dice qué queremos hacer con el archivo. Por ejemplo, podemos abrirlo en modo lectura. Este modo de apertura nos permite leer el contenido del archivo, como si estuviéramos leyendo un libro. El modo escritura, por el contrario, crea un nuevo archivo o borra lo que tiene uno existente para reescribir en él. Es útil cuando queremos empezar desde cero o actualizar completamente el contenido. También existe el modo agregar. Este modo agrega información al final de un archivo que ya existe, sin borrar lo que ya tiene. Es como añadir nuevas páginas a un diario. Veamos la sintaxis. Para abrir un archivo llamado datos.txt en modo lectura, usaríamos el siguiente código: archivo igual a open, entre paréntesis y entre comillas, datos.txt, y finalizamos con el modo de apertura, R. Esta R es la inicial de la palabra en inglés, read. Es como abrir un libro y prepararnos para leer lo que tiene dentro. Pero hay algo muy importante que siempre debes recordar. Al abrir un archivo en cualquier modo, siempre debes cerrarlo después de usarlo con la función close. Esto asegura que los recursos se liberen correctamente y evita posibles errores. Una vez que abrimos un archivo en modo escritura o añadidura, podemos empezar a escribir información en él. Esto nos permite almacenar datos de manera persistente, lo que significa que los datos no se perderán cuando el programa termine de ejecutarse. Para esto, usamos el método write de los objetos de archivo en Python. Este método nos permite escribir cadenas de texto en el archivo. Por ejemplo, podemos escribir una línea de texto, números o incluso datos más complejos. Imaginen que el archivo es como un cuaderno en blanco y el método write es nuestro bolígrafo mágico. Con este bolígrafo podemos escribir cualquier cosa que queramos en nuestro cuaderno digital. Es una herramienta poderosa para guardar datos de manera estructurada y organizada. Mira este ejemplo. Archivo igual a open mi archivo.txt en modo escritura. En la siguiente línea escribimos archivo.write y entre paréntesis y comillas, hola desde Python, junto con un carácter de escape que significa que debe agregar una nueva línea al archivo después del texto escrito. Al final cerramos el archivo con la instrucción archivo.close. Este código crea un archivo llamado mi archivo.txt, o lo borra y empieza de nuevo si ya existe, y escribe la frase hola desde Python en la primera línea. Es una manera sencilla de empezar a trabajar con archivos en Python. No se olviden de cerrar el archivo con el método close para guardar los cambios. Esto asegura que toda la información que hemos escrito se almacene correctamente y no se pierda. Cerrar el archivo es un paso crucial en el manejo de archivos, ya que libera los recursos del sistema y asegura la integridad de los datos.
Ahora veamos la sintaxis de cómo leer datos. Para leer lo que hay dentro de un archivo, primero tenemos que abrirlo en modo lectura. Esto se hace utilizando la función open de Python. Después, podemos usar métodos como read para leer todo de una vez, o readline para leer línea por línea. La elección del método depende de lo que necesitemos hacer con el contenido del archivo. Imaginen que leer un archivo es como leer un libro página por página. Cada línea del archivo es como una página del libro. Cada vez que usamos readline, obtenemos la siguiente línea del archivo. Mira el siguiente código. Este código primero crea un archivo de texto y guarda una serie de números junto con la cadena, línea. Luego, abre el archivo, lee cada línea y la muestra en la consola. Fíjate en el argumento end, igual a comilla comilla de la instrucción print. Esto le dice a Python que no se añada ningún carácter adicional al final de la cadena que se está imprimiendo. ¿Por qué es esto útil en este caso? Cada línea leída del archivo ya incluye un carácter de nueva línea, o sea, el carácter barra inversa n al final. Nota que cuando escribimos en el archivo, agregamos ese carácter. Si no usas este, print añadiría otra nueva línea al mostrar los datos del archivo en la consola, resultando en líneas en blanco adicionales cuando se imprimen. Pruébalo de ambas formas y verás el resultado. Veamos ahora el manejo de excepciones con archivos. Al trabajar con archivos, es importante estar preparados para posibles errores. ¿Qué pasa si intentamos abrir un archivo que no existe, o si hay un error al escribir datos? Aquí es donde entra el manejo de excepciones. Podemos usar un bloque try y except para capturar errores y evitar que nuestro programa se detenga de golpe. Mira este código, se lee así. Intenta abrir un archivo llamado archivo inexistente y asígnalo al flujo llamado archivo en modo lectura. Si logra abrir el archivo, cosa que no ocurrirá porque no existe, imprime el mensaje, el archivo está en tu disco duro. Si ocurre un error, se ejecutará el bloque except y se mostrará el mensaje, ¡Hey! Ese archivo no existe. Aún queda mucha tela que cortar en relación al tema de los archivos. Por ejemplo, no hemos hablado de los archivos binarios. Cuando lo estudies verás que también es algo muy fácil. Pero visto lo anterior, ahora te toca a ti, a practicar. Ya conoces las bases del trabajo con archivos en Python. Sin embargo, aquí te dejo algunos consejos para el camino. Experimenta con las diferentes formas de abrir archivos, incluso los binarios. Intenta leer y escribir diferentes tipos de datos, como números, listas o incluso objetos más complejos. No olvides cerrar los archivos después de usarlos. Usa el manejo de excepciones para crear programas más fuertes. Por último, para seguir profundizando en el manejo de archivos con Python, les recomiendo consultar la documentación oficial, Documentación de Python sobre archivos. Espero que este viaje les haya servido mucho. Recuerden que el aprendizaje es un proceso continuo. Sigan explorando, experimentando y creando con Python. Hasta la próxima y... ¡Feliz programación!